Sean bienvenidos a su podcast favorito, La Máquina del Misterio. En el capítulo de hoy, el lado oscuro de la normalidad, vamos a analizar un caso sumamente interesante. Aquí, acompañado con mi co-host, Cristian Sánchez y Lorena Hernández. Y su servilleta, Denny Reina, y en producción, al buen Pau. Hoy nos vamos a sumergir en la vida de Dennis Lynn Rader, conocido como el asesino BTK, que a primera vista Rader era un padre de familia suburbano ejemplar, presidente de su iglesia, también era líder de los Boy Scouts y empleado de seguridad. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad se escondía un siniestro pasatiempo que aterrorizó la ciudad de Wichita, Kansas, durante más de 3 décadas. A través de un análisis hemos identificado los datos más relevantes del victimario, sus víctimas, para comprender este caso. En la vida pública y en la apariencia, Chris, ¿qué nos puedes decir? Bueno, Rader se presentaba como un hombre carismático, educado, religioso y con un alto rendimiento académico. Tenía un trabajo estable, una familia y era una figura activa en su comunidad y en la iglesia luterana. Básicamente se presentaba como el hombre perfecto, educado, el típico hombre de los años 45, formalito y todo. Todo un padre de familia. Todo un padre de familia. Y en la vida familiar, fue el mayor de 4 hermanos, criado por sus padres biológicos. Aunque su infancia es prácticamente normal en muchos aspectos, tenía una relación distante con su padre, que era un hombre de esa época, obviamente, trabajaba y estaba en sus temas, pero con su mamá la percibía como irresponsable, incluso mencionando que se la pasaba mucho tiempo en la televisión perdiendo el tiempo. Un suceso en su niñez donde se sintió excitado fue al ver a su madre aterrorizada e indefensa. Es señalado como un posible indicador de sus futuros comportamientos. Disfrutaba además de torturar animales como gatos, perros y el que sí está confirmado completamente, tortugas. Y eso es sumamente normal en la parte de los psicópatas, ¿no? Que es el primer paso a dar, suele ser de los primeros pasos como para, previo a, como un tipo de preparante, ¿no? Entonces, sí. La mayoría de las veces sí es como matar a los animales indefensos y ya después va escalando. Sus motivaciones principales eran... Pues su motivación principal era el hedonismo. Sentía excitación y placer al ver el sufrimiento ajeno y la desesperación de sus víctimas. Se manifestaba a través de la tortura y los componentes sexuales de sus crímenes, como la masturbación y la violación. No violación en cuanto a penetración, sino que se masturbaban durante el acto del asesinato o con sus víctimas, practicando incluso felación al cadáver. Además se presentaba un fuerte narcisismo, buscando el reconocimiento y fama a través de sus actos, lo que lo llevó a enviar cartas a medios y a la policía, prácticamente un asesino del Zodíaco 2.0. O sea, cuando vio a su mamá indefensa, como que eso le excitó, ¿no? Y ya después lo escaló obviamente a matar a alguien y masturbarse enfrente de ella, porque a la primera niña que mató, él dejó regado su semen, se masturbó ahí con ella, la mantenía viva ya, con sus nudos, que él, no sé por qué era experto en nudos, pero ¿tú sabes por qué era experto? Sí, porque él fue militar, o sea, estuvo en el ejército un tiempo. Ah, ok, entonces eso le ayudaba como a hacer sus nudos y jalar. No... Pero es más de los Boy Scouts, ¿no? Que de la parte militar. O sea, tengo entendido que es lo que les enseñan. Un poco de todo. Sí. Pero sí, porque esa parte, la parte militar del Boy Scout. El Boy Scout era más cuando era niño y ya después le siguió, ¿no? Sí, y lo practicaba mucho, se autoamarraba. Sí, ajá, que está bien loco, ¿no? Como de, me amarro, me lo quito para seguir excitándome y otra vez me amarro y otra vez me lo quito. Qué raro. Le encantaba ponerse la corbata de seguro. Probablemente. Después de su arresto, ¿cuáles fueron las cosas que se le diagnosticaron? ¿Cuáles patologías psiquiátricas? Se le diagnosticó psicopatía con rasgos de trastorno de la personalidad, antisocial y narcisista, además de sadismo sexual. Bueno, creo que era como muy obvio, ¿no? Era un poco obvio. Creo que era un poco obvio. ¿El modus operandi y crímenes? Bueno, su apodo prácticamente explica su modus operandi. BTK proviene de su método Bind, Torture, Kill. Atar, torturar y matar. Era un criminal altamente organizado y metódico que planificaba sus crímenes con antelación y controlaba mucho la escena. La mayoría de las veces tenía todo muy controlado para que en 30 años no lo agarrara. Sí, creo que tuvo que haber tenido mucha inteligencia.
De hecho, mucha gente se salvó. Su contador pudo ser mayor, pero muchas víctimas se salvaron por el hecho de que no llegaron a tiempo a su casa, por ejemplo. Entonces él se cansó de esperar y se iba. Entonces, justamente ese estilo organizacional que tenía, apoyo mucho a eso que mencionas. Y luego su nombre, ¿no? O sea, muy específico. Atar, torturar y matar. Tengo entendido que él se inspiró en un criminal anterior que tenía un seudónimo parecido, ¿no? ¿Era cuál? Que también era como en siglas, ¿no? Sí, ¿no? Creo que sí, escuché, bueno, leí como que se inspiró en uno de ellos. Por lo menos en la escritura de cartas, prácticamente sí. Sí, yo escuché leí unas cartas así y estaba medio... Aunque se lee, sí se siente como la vibra de que estaban bien locos. Prácticamente un niño falta de atención. Se le tiene que meter forzosamente un poema bien macabro para que te des cuenta que está bien loquito, ¿no? No, es que su poema era muy... No tenía así como que poema muy tétrico, pero, o sea, sabiendo el contexto y era como de no manches. La selección de víctimas, ¿cómo las hacía? Bueno, pasaba días o semanas estudiando a sus proyectos, así cito como lo mencionaba él. Los despersonalizaba completamente, los ponía casi como nombres militares como Proyecto Alfa, Beta, Delta. A uno le puso galletita. Ándale, es verdad. Se les clasifica como instrumentales, ya que las seleccionaba para lograr un objetivo de placer y poder. Se le atribuyen 10 asesinatos, principalmente de mujeres, 8, con edades de entre 9 y 62 años. La primera familia a la que asesinó fue la familia Otero. Eso fue como 10 asesinatos que yo creo que, no sé, ¿pudieron haber sido más? Bastantes más. ¿Tú qué dices, Denny? ¿Pudieron? O sea, también fue por la parte de la histeria colectiva, lo que ocasionó la histeria colectiva fue como efecto dominó. O sea, pasaron muchísimas cosas, tanto como que, o sea, empezaron a comprar demasiadas alarmas, empezaron a hacer demasiadas llamadas y eso también facilitó el que no se pudiese encontrar. O sea, porque el hecho de que le llamaran, se mencionaba que en la primera vez que se puso pueden llamar a este número para darnos información de BTK. O sea, llegaron 500 llamadas y ya ni siquiera, o sea, era muy difícil encontrarlo. Por eso yo me encuentro un poco en contra de que le digan, no, es que era muy inteligente, sino que simplemente era como medio metódico. O sea, como le copiaba a sus antecesores, o sea, a los que se inspiraba. Uno que se llamaba El asesino de corazones solitarios, me parece. A ese le copió básicamente lo de fotografías, amarrar, con la excepción de penetración. Creo que, como mencionabas, sí era violación en cierto sentido, pero no de la forma tan directa como aquel otro de asesino de corazones solitarios. De hecho, él es contemporáneo con muchos asesinos seriales, entonces la histeria tiene mucho sentido. Fue como el boom, bueno, se dice que fue el boom de los asesinos seriales, pero también a mí lo que me causa como como curiosidad de saber por qué no agarraba una edad determinada, no sé, ya ves que todos, la mayoría agarraba como, no sé, de 16 a 25 años y él no, variado. Creo que es una de las razones por las que se les dice que es inteligente, por hacer esa como estrategia, porque como es más fácil identificar un perfil específico, dices, están buscando a estas personas, entonces tengan cuidado, porque estas personas mejor no salgan a tal edad. Ajá, pero como agarraba de todos, pues dice, mira, qué brillante, pero realmente es que le encantaba lo que le gustaba, entonces así que tú digas brillante, pues sí era una buena estrategia al final. Le resultó, 30 años le resultó. Yo considero que más que estrategia fue un golpe de suerte con cómo se obsesionaba porque su punto principal es mujer y que esté sola. Como varias veces le salió mal, pero de hecho con la madre soltera aprovechó la inocencia de su hijo para ir directamente. Entonces yo creo que directamente fue porque se dirigía a sectores vulnerables, que fuera mujer y que estuviera vulnerable ante sus ojos. Sí, por ejemplo, en esa parte de la madre soltera, los niños se salvaron solo por una llamada, lo interrumpieron, porque tuvo un error él de no cortar las líneas de teléfono, como eras un distintivo clave, por eso lo identificaban como era BTK, porque cortaba las líneas para que obviamente no pudiera marcar a la policía o algo así.
De hecho, lo que estaba pensando la vez pasada, porque, o sea, si ya tenía la oportunidad, ¿por qué no las penetraba, no? O sea, ¿por qué no lo hacía? Si como quiera ya dejó ahí toda la evidencia de que realmente ahí está el semen. Y realmente la verdadera fascinación estaba en el sadismo, ¿cómo Sadismo, sadismo, sadismo ¿no? sexual. Verle la cara de desesperación, precisamente agarraba a los niños y decía, mira, estos como están bien, muy, muy vulnerables, como me encanta. Estaba bien raro ese. Sí, porque cuando lo agarraron de la niña Otero, la que primero mató, él dijo que le encantó como ella le suplicó que no lo matara. O sea, que no, pues pobre niña, ¿no? De que no me mates, y él ahí con su cabeza toda loca. Sí, tenía un fetiche muy específico. Creo que por eso no abrazó completamente la necrofilia. Pero sí, como dice Lore, sí tiene mucho que ver con ese sadismo de ver a mi víctima a los ojos y que vea cómo la estoy torturando. Del poder que yo tengo. Exacto. Algo así. De hecho, precisamente eran unas razones también del por qué se alistó al ejército, ¿no? Porque le gustaba sentir ese poder de traer el uniforme, de traer el arma, y después cuando ascendió, que también estaba a cargo de otros cadetes, ¿no? La verdad, hay una relación tan interesante entre los asesinos y el ejército. A algunos los aplaca y a otros los potencia. Es curioso. Y luego yo creo, pues a él obvio lo potencializó, y todavía más el hecho de mandar cartas al FBI que no le encontraban, mandar cartas en esos momentos a los periódicos, como para decir soy el asesino. Siento que eso también de alguna forma, ¿creen que lo excitaba? Bastante. De hecho, esa desesperación por querer ser reconocido de alguna manera fue la causa de su captura. Fue capturado en 2005 tras cometer una serie de errores de abuelo. Seamos honestos, fueron errores de abuelito. Claro, ya estaba viejito. Sí, envió cartas crípticas con detalles de sus crímenes a los medios y al FBI. Pero entre ello también envió un disco flexible que contenía metadatos que lo vinculaban directamente con su nombre y su iglesia. Entonces la policía ya tenía el nombre del posible asesino. Le agarraron las pruebas de ADN que tenía su hija por ahí, sin permiso, que acaba de resaltar. Lo que terminó en la relación del ADN de él en el crimen con el de su hija. Entonces, con eso lo atraparon. Y también agregándole a eso que vieron en una cámara de seguridad la Cherokee color naranja o algo así. Ándale. Y también con eso lo identificaron aún más. Efectivamente. La criminogénesis. Bueno, estos son los factores de desarrollo criminal de BTK. Es fundamental analizar los datos que moldearon el comportamiento de este criminal, sobre todo porque tiene bastantes factores predisponentes, ¿cómo decirlo?, poco comunes, ya que si nos vamos a los factores predisponentes, él tenía poquitos por ahí, por así decirlo, pero en los factores desencadenantes no tiene algo tan explosivo como Jeffrey Dahmer, como Ted Bundy. O sea, no fue abusado, no fue maltratado físicamente. Tal vez, yo qué sé, una nalgada como en esos tiempos, pero no era como que lo golpeaban todos los días. O sea, lo único que él menciona es lo de su papá, de ese elemento emocional, que pues no sé qué tanto se puede desmeritar. Pero si nada, es que eso qué. Y además su papá, posteriormente, ya el más de adulto, se llevaba bien con él. Su problema era con su mamá y ni siquiera era un problema que dijéramos, le pegaba, lo ofendía. Simplemente él la describe como distante, pero no hay mayores datos que respalden que realmente haya sido una mala madre per se. Yo creo que fue con una justificación para él poder decir, es que yo lo hago por esta razón. Efectivamente. Creo yo. Buena hipótesis. Como factores predisponentes tenemos los endogéneos, que son los elementos internos. Existe una sólida evidencia de un riesgo genético subyacente para los rasgos psicopáticos. Rader fue diagnosticado con psicopatía y trastorno de la personalidad antisocial y narcisista. Estos elementos preparan el terreno para el crimen, moldeando la personalidad del victimario. Eso ya fue después de su captura, pero en su momento él lo describía como X, ¿no? O el proyecto X, ¿o cómo lo decía él? Ajá, proyecto X, de hecho. Ese es como su alter ego. Prácticamente, pero como factor predisponente es lo que lo llevó al asesinato. Estos, aunque se encontró después,
Si lo tenía desde antes de cometer los asesinatos, es un predisponente. Otro predisponente es la fantasía en los componentes. Es como uno de los componentes más relevantes, ya que él no tiene un trauma infantil per se, sino un desarrollo de patrones de pensamientos pervertidos. En el caso de Ryder, él comenzó una infancia con una obsesión a un programa infantil, lo que despertó su gusto por las pantimedias y el bondage. Cuando, o sea, empezó a buscar prendas íntimas de su madre, en algunas casas cercanas, robaba ropa íntima y pues con eso se daba sus gustitos. Sí, cuando trabajó en la de seguridad, ¿no? Instalando y desinstalando alarmas, que ahí decía que se robaba la de las mujeres de las casas a donde iba a poner el sistema. Sí, está como muy loco, ¿no? Que hasta en eso, no sé si decirlo como que tuvo suerte, más bien él buscó como el trabajo, ¿no? Que le proporcionara estas facilidades. Pues básicamente toda su vida es casi una preparación de su vida criminal. Es como su vida de persona normal, es casi una preparación de su vida criminal. O sea, así parece, ¿no? Desde los Boy Scouts, lo militar, de cómo se metía también en la parte de digital, o sea, como parecía que realmente lo hacía, que era más BTK que Race Vader, o ¿cómo se llama? Dennis Rader. En los factores preparantes tenemos, como ya mencionamos, las fantasías. Él desarrolló una hipersexualidad bastante curiosa y unos fetiches muy puntuales que fueron las pantimedias y el bondage, obviamente. También Ryder demostró un trastorno disociativo desde la niñez. Esto es un factor exógeno que es un precursor del trastorno de la personalidad antisocial. Se llevaba bien con su padre a pesar de su ausencia, como ya habíamos mencionado, pero sentía rencor hacia su madre. La violencia hacia los animales, una característica de este trastorno, también se le observó durante la niñez. Como mencionamos, hacia los perros y los gatos no está tan comprobado, porque él mismo lo mencionó, pero unos amigos de él sí respaldaron que ahorcaba tortugas cuando pescaba. ¿Qué es? Como que no me queda muy claro como el bondage. El bondage es este juego sexual donde amarras a una persona en pro de excitarte, o sea, los amarras, les pones cosas en la boca para que no, así como para tener control sobre esa persona. Como que tortura, pero Consensuada. Algo así. Nada más que en su caso no era consensuada. Efectivamente. Yo creo que sí, cuando él se amarraba solito. O sea, de sí. Pero de hecho, cuando estuve en la militar, él se iba por varias partes del mundo y sí contrataba a trabajadoras sexuales. Pero el problema es que ellas sí hacían lo que él quería. O sea, si les decía, amárrame, o tú amárrate, o así, y ellas obedecían, y ellas hacían lo que él quería, y pues eso ya no les gustaba, porque lo que él quería es que lo hicieran en contra de su voluntad, y de ahí el gran problema de todo esto. Buen punto. Entre otros de los preparantes estaban los mixtos, que es el despertar sexual y las fantasías pervertidas de Raiden, que eran su principal motor para sus actos. La necesidad de poder, de dominar, de sentir el placer del sufrimiento ajeno lo convertían en un depredador interespecie. De resultado, de adulto, él se disfrazaba de mujer y se ataba a sí mismo, como mencionó Lorena. De hecho, se masturbaba con fotos de él amarrado. Ese era prácticamente su tope en el momento, lo más lejos que había llegado, hasta que eso no fue suficiente. Porque posteriormente llega el factor desencadenante. Cuando la masturbación ya no fue suficiente para satisfacer sus fantasías, Ryder decidió que el siguiente paso era lastimar a una persona. Casual. Sí, así. Ya no me satisfago. No. Ahora lo hago con otra persona. Esa persona acá por allá. La elección de su primera víctima se basó en que se parecía algo a su madre. Una madre de familia que estaba sola con sus hijos. De hecho, en su plan original era la mamá y la hija. Nada tenían que ver el papá y el hijo en su retorcida fantasía. Su móvil fue la satisfacción sexual y necesidad de atención. ¿No crees? Bueno, no sé, voy a decir algo muy loco, pero el hecho de que haya escogido a una madre y a una niña, ¿no crees que se figuraba a su madre? Por eso justamente fue sí, como el voy a matar a mi madre. Algo así de esa manera. Es que sí era muy curioso que buscaba un perfil dentro de su aleatoriedad de que un día voy a matar a alguien.
de repente haya elegido algo muy parecido a su mamá en cuanto a estar sola, etcétera, aunque no hay más características que respalden esta idea que tenemos, pero yo personalmente sí creo que tiene que ver. Sí, o sea, es una postura muy freudiana, ¿no? O sea, el hecho de que no solamente era la desesperación de sus víctimas, sino también la proyección de su madre, posiblemente el cómo se reflejaba en las mujeres. Y justamente sus víctimas tenían una debilidad obvio por las mujeres. La lista de sus víctimas fatales muestra una diversidad en cuanto a la edad de 9 a 62 años. La clasificación de sus víctimas desde una perspectiva victimológica se pueden clasificar como instrumentales, ya que las consideraba un medio para su fin. Si nos vamos a la tipología de Mendelssohn, las víctimas de Rader, como la familia Otero y Catherine Braid, son consideradas víctimas completamente inocentes, ya que no tuvieron ninguna responsabilidad en el crimen. Esto refuerza la idea de que Rader las relacionaba sin que ellas provocaran la agresión. Bueno, yo creo que todas eran inocentes, ¿no? O sea... Justamente están mencionando eso. Pero es según la tipología de estas personas, porque no todos son inocentes del todo, según ciertos autores. Ok, perdón. Continúa. No pasa nada. Sígale, Chris. Además, en cuanto a la tipología, también era unidireccional. Rader nada más sabía de sus víctimas, pero sus víctimas no tenían conocimiento de él. Hay otros casos donde puede ser al revés, donde conocen al asesino per se por las noticias, porque han escuchado, porque se volvió popular, pero el asesino no sabe quién va a ser su víctima hasta que lo vaya a hacer. En este caso no, él tenía el completo control. Sí, y era como muy raro que, no sé, una vez en la calle lo pudieran haber encontrado y ni cuenta que iban a ser sus siguientes víctimas. De hecho, uno de sus asesinatos sí fue cerca de su casa. No recuerdo cuál exactamente, pero a una de sus víctimas la sacó de su casa, algo que no estaba acostumbrado a hacer, y la llevó a otro lugar, ya muerta obviamente, porque estaba cerca de su domicilio, entonces no se quiso arriesgar. La llevó, hay fotos en donde la llevó a la iglesia, al sótano de la iglesia, le tomó fotos con posturas pues claramente sexuales y todo, y ya después la botó, no me acuerdo si fue en el río o en el bosque, pero fue a ella la que la sacó. Uh-huh. ¿Qué víctima era esa? La del... No estoy seguro, debió ser una de las penúltimas. Últimas. Según yo, está entre Dolores Davis o Marin Hage. Porque yo recuerdo que eran las de 53 o 62. Porque su esposo, de hecho, al momento de dirigirse a su casa, vio pasar el coche en el que iban porque era el coche de la víctima. Eso se me hace un movimiento demasiado sonso, o sea, demasiado, no sé, o sea, como no lo pensó, por eso es que defiendo que no es inteligente, o sea, se me hizo una... Sí lo pensó, que pero es que era más fácil encontrarlo si te lo estás mandando, si lo sacas de su domicilio y la mandas por una iglesia donde seguramente es pública. Pues no fue tan fácil, porque duró muchos años para que la encontraran. De hecho, y el esposo se pasó de largo porque nomás vio, un coche parecido al de mi esposa. Ya cuando llegó a su casa, pues todo... No la encontró, dijo que no la encontró. Bueno, no es cierto, sí la encontró, pero estaba tirada al lado de su cama. Fue la penúltima la que la sacó y le tomó fotos. Tienes toda la razón, efectivamente. La tipología de Von Henting, aunque la clasificación no se aplica directamente, podemos inferir que las víctimas de Rader son mujeres y niños, encajan en la categoría de el joven, debilidad, la mujer, debilidad. En pocas palabras, gente propensa, gente vulnerable, a la cual será fácil de manejar. Sí, y es importante mencionar que no queremos encasillar ni al victimario ni a la víctima en sí. Si mencionamos estas tipologías es porque ciertos autores es la forma en la que podemos como encapsular qué es y qué no una víctima y cómo podemos como clasificarla para tener un mayor entendimiento. Pero en este caso pues tiende a ser más complejo y pues por ende nada más lo mencionamos según ciertos autores, pero eso no quiere decir que cumpla con estas características de forma parcial. Sí, tiene ciertos toques de ciertas teorías, pero no buscamos encasillar, nada más para mencionar eso que me parece muy importante. Bueno, ahora hablando de las víctimas, vamos a hacer un recuento de estas por su nombre y edad. Joseph Otero, 38 años. Julie Otero, 34 años. Joseph Otero Jr., 9 años. Josephine Otero, 11 años. Catherine Braid, 21 años. Shirley Bain, 26 años. Nancy Fox, 25 años. Marin Hage, 53 años. Vicky Wergel, 28 años. Y Dolores Davis, 62 años.
Ok. Este análisis se centra en la criminodinámica, en el estudio del crimen en su desarrollo, la relación y el conocimiento. La relación entre Raider y sus víctimas era de conocimiento unilateral y las acechaba durante semanas, meses, conociendo, sus rutinas, sus horarios, básicamente hasta lo que comían, todo lo que hacían. Sí, era un depredador en muchos aspectos. Entre sus actitudes como depredador era el control absoluto, ya que buscaba dominar y tener el poder sobre otro y trascender las leyes. Además de esto, la percepción de la víctima, para Raider la víctima no era más que un objeto para satisfacer sus fantasías, así que no las veía como seres humanos. Le producía placer ver su sufrimiento, cómo les robaba la vida poco a poco. Pues incluso les decía, ¿cuál era el término que él utilizaba? Proyectos. Sí, está como muy loco que le diga todo proyecto, ¿no? Como, eres un proyecto. Uh-huh. Este es mi proyecto alfa, mi proyecto galletitas. Este es mi proyecto para matarte. Su mundo interno estaba dominado por la fantasía de poder y sadismo. Él creía que cada ocasión podía hacerlo mejor. Sus parafilias incluían la necrofilia, el voyerismo y el exhibicionismo. Sí, de la necrofilia, o sea, fue cuando mataba a sus víctimas y eventualmente se masturbaba. Eso está demasiado macabro. Y el voyerismo es prácticamente todo lo que hace antes del asesinato, que es espiarlos, vigilarlos. Y el exhibicionismo, o sea, también en parte, por ejemplo, en la segunda víctima, donde la desnudó completamente y él también ni siquiera se penetró, no fue nada, simplemente era el mero placer de estar desnudo. Y justo cuando se masturbaba para vivos, o sea, cuando estaban vivas sus víctimas, también se desnudaba y se masturbaba enfrente de ellas. Eso cumplía con el perfil de... Pero también está muy interesante, ¿no? La forma en que planificaba sus crímenes a detalle, cómo cortaba las líneas telefónicas y llevaba un kit de herramientas que incluían pues sus cuerdas, obviamente, para hacer sus amarres, cintas, bolsas de nylon y obviamente la arma con la que sometía a sus víctimas. Efectivamente. Y ahora si nos vamos a la fase externa, su modus operandi y firma. Su modo operandi ya la mencionamos en su nombre incluso. BTK, atar, torturar, matar. La firma del delincuente se manifestaba en conductas que evidenciaban sus fantasías, ya que Raider ponía a sus víctimas en la posición que más le excitaba. Además las asfixiaba lentamente, les tomaba fotos y al mismo tiempo él se permitía masturbarse enfrente de ellas. También se llevaba souvenirs o trofeos de guerra, como lencería de mujer, las cuales él conservaba como prácticamente un tesoro. Y cuando... Bueno, el primer souvenir que se llevó fue el reloj del papá Otero, que después, posteriormente, por eso la siguiente víctima, la que dejó vivo al niño que le metió 2 balazos, dijo que la persona que los había sometido llevaba un reloj idéntico al que se habían robado en la primera escena del crimen. El asesinato de los Otero. El modus operandi de BTK incluía inmovilización, era una de sus partes favoritas. Prácticamente era lo que practicaba antes de cometer los asesinatos de manera implícita. Tortura psicológica, les susurraba al oído que eran la siguiente víctima del BTK, generando miedo y desesperación. Para él, el placer era autoerótico y la erotización provenía del dolor y el sufrimiento de la víctima. Sí, cuando llegaba, o sea que de los primeros 2 crímenes, cuando decía, no, soy un fugitivo, ahí es como les daba una cierta esperanza de que, oh, ok, todo va a estar bien, pero ahí es donde a él mismo le gustaba como ese poder y decir, ¿sabes qué? Pelas. Así lo decía. Explícitamente, y cito pelas, BTK. Además de esto, el otro de la parte de su modus operandi era el asesinato como tal. Él estrangulaba a sus víctimas o las asfixiaba con una bolsa de plástico. En el caso de Catherine Braid, la víctima murió por apuñalamiento, pero es la única que se sale de este modus operandi que él manejaba. Cuando su hermanito de la víctima salió corriendo y por eso tuvo que organizar, planificar, matarla de esa manera. Sí, fue pues... Como lo habíamos mencionado, no era tan inteligente y además sus primeros asesinatos no le salieron tan bien como él esperaba. Hubo muchos elementos que se salieron de su control. De hecho, esto explica su fetichismo por el control. Él robaba objetos de sus víctimas, como la lencería o, por ejemplo, la licencia de conducir. Estas fantasías de poder eran progresivas y ninguna lograba ser suficientemente buena. Tengo entendido, y me corrigen si me equivoco, pero
Dennis tenía TOC, ¿no? Trastorno obsesivo compulsivo. Efectivamente. Que era parte, o sea, también era como difícil distinguir entre este fetiche del control y también tienes una parte de ti que te dice que todo tiene que estar ordenado. Sí, tenía... En general, todo su estilo tan organizacional se basaba mucho en sus pequeños toques. Todo tenía que salir perfecto y le molestaba cuando salían de su control. Esto se puede explicar bastante con su primer asesinato, cómo todo se le empezó a escapar de las manos y se empezó a desesperar en algunos aspectos. Por ejemplo, el padre Otero se estaba a punto de desamarrar completamente, lo cual tuvo que dejar a una víctima a medio asfixiar y luego tener que regresar a terminar el trabajo. Y también habla mucho de la planificación de su vida cotidiana, donde yo sigo pensando que realmente BTK era quien dirigía a Dennis y no viceversa. O sea, como realmente BTK era el que ordenaba su vida para que se viera así como una persona ordinaria, ¿no? Para que no levantar sospechas. ¿Una personalidad nueva? ¿Disculpa? ¿Como una personalidad nueva? No, sería nueva porque es una que tenía siempre, ¿no? Yo considero que más allá de lo que él decía, no había diferencia entre BTK y Dennis. Eran el mismo sujeto en todos los aspectos. Nada más que uno se controlaba, por así decirlo. Ni siquiera controlarse per se, porque él era perfectamente capaz de dejar de asesinar. Eso es lo que le llevó a tardar tanto de ser atrapado, porque generalmente él podía pasar mucha temporada sin asesinar. Cuando nació su primer hijo, por ejemplo, hubo una temporada donde él no hizo nada porque su responsabilidad en ese momento para él, como porque ese era su papel. Cualquier padre, ¿no? Ajá, de que dejo de hacer todo lo demás para dedicarle tiempo a mi hijo. Exactamente. Y de hecho era el problema de su captura, la estigmatización de lo que un asesino es y no es. O sea, decir, un asesino serial suele cometer asesinatos durante el corto periodo de tiempo. Entonces dice, no, entonces no es BTK, ha de ser otro. O no se puede detener, porque ahí sí significa que se murió. Eso habla más allá, o sea, eso se puede hablar mucho del problema de la estigmatización de las personas, pero termina siendo un factor muy, muy importante para que no se le encontraran o se le capturara. Y también esta parte donde pues cada rato les mandaba como señales de quién era, de los datos de sus crímenes. Sí, pues era una necesidad de ser reconocido. Él no soportaba que la gente pensara que había muerto o que otro asesinato había sido de otra persona. ¿Alguien más? De hecho, con un asesinato que se parecía mucho al de él, mandó una carta para decir, felicito al tipo que hizo esto. No fui yo, recuerden, aquí estoy, soy el asesino BTK. Pero literalmente en ese momento aprovechó para lucirse. No era su caso, no era algo que lo correspondiera, pero él necesitaba esa atención para sentir para validar su existencia de cierta manera, para darle un reconocimiento a sus actos. Es muy terrible si lo piensan de alguna manera. Y eso le llevó 10 cadenas perpetuas. 10 cadenas perpetuas que sigue cumpliendo hasta el día de hoy. Yo tengo esa duda que creo que alguna vez lo vi en un comediante, pero ¿por qué 10 cadenas perpetuas? Digo, no es como que vayas a alcanzar la tercera, o sea, digo que para la tercera ya ni siquiera. Yo tengo esa duda. Porque las víctimas necesitan justicia y aunque no las pueda cumplir, ellos necesitan que se les dicte una sentencia por su asesinato. Entonces ya es meramente por cortesía. No tanto por cortesía, porque por justicia. Ajá. Y además porque si desestiman una de estas cadenas, tiene otras 9, la cual les van a evitar que salga. Si algún día dicen, resulta que la quinta víctima no tuvo nada que ver con este asesino, de todos modos tenemos 9 víctimas más que lo van a retener ahí para siempre. Ok. No, sí, porque si me preguntaba, ¿por qué 10? No, o sea, no es como que vas a terminar la primera. Yo lo que me pregunté es, ¿por qué no le dieron la pena de muerte? Sí, lamentablemente, pues tema de... Ya se había abolido años antes, unos 2-3 años antes. O sea, efectivamente. Ya no se tiene que ver mucho de su estado mental, ¿no? O sea, cómo se le cataloga, porque sí se le dijo que tenía tantas cosas de trastorno obsesivo compulsivo, de la personalidad y de no sé qué más. ¿Eso fue como suficiente como para no darle pena de muerte? No tuvo nada que ver. Y de hecho, de los asesinos seriales que yo personalmente he visto, este es de los más conscientes de lo que estaba haciendo. Él totalmente sabía lo que estaba haciendo, sabía por qué lo estaba haciendo y no le importaba. Es lo peor de todo. Incluso se reía de sus víctimas, se reía cuando les contaba a los detectives cómo era, cómo mataba, cómo vio las expresiones de sus víctimas.
De hecho, una de las que no llegó a ser su víctima, nada más uno de sus proyectos no terminados, por así decirlo, ella ya había pasado varios años y él decidió mandarle una carta para decirle, oye, pudiste ser una de mis víctimas, sí, pero eso no. estuvo, pues, y la señora dijo como, estuve a punto. Exacto, y eso nos hace pensar, ¿cuánta gente no estuvo a punto de ser el proyecto, por así decirlo, de este loco? Porque sí, dijo que tenía muchos proyectos, pero que se hayan cumplido. Exacto. De hecho, no sé si te acuerdas que te había mencionado que para mí este güey tiene como mucha comparatividad con Walter White. O sea, a mí se me hace un gran ejemplo, pero si bien Walter White tiene otra historia totalmente diferente, que si bien no es como que justifica ninguno de sus actos, pero se le entiende, como tenía una doble vida, también Heisenberg y todo, o sea, me parece como se le parece mucho. Puede ser una buena analogía, pero la diferencia es que Walter White tuvo un desencadenante que fue la necesidad de dinero por su cáncer, mientras que este loco fue, ya no me siento placer por ver mis fotos y masturbarme con ellas. Necesito hacerle daño a alguien, necesito hacerle lo que me estoy haciendo, lo que me está excitando de mis fotos, a alguien más. Entonces, sí, no otro el símil, pero sí, él estaba nada que ver. plenamente consciente, o sea, sabía perfectamente lo que hacía y sabía perfectamente que lo quería hacer. Exactamente, prácticamente toda su vida. De hecho, una de las protagonistas de un programa infantil de Disney Channel fue su crush mucho tiempo y de ahí sacó el gusto por las fantimedias. Desde chiquillo ya traía este pensamiento de esto me está atrayendo, esto me está gustando. Tenía revistas de bondage a esa edad. Es muy difícil, sobre todo para esas épocas, porque ten en cuenta que actualmente tener ese tipo de pornografía fetichista es fácil, pero en esa época era todo un logro. Hacer tus recortes, poner tus cosas, hacer tus dibujitos. Él tenía muchísimos dibujos de las posiciones que ponía a sus víctimas. Esto nos habla mucho de un problema actual que tenemos entonces. Es decir, imagínate si de por sí, previamente. Bueno, es que en general, en la actualidad ya estamos atravesando nuevos problemas. Antes, quizá por la falta de tecnología, en ambas partes, tanto de la parte de los policías como de la parte del criminal, que pues tenían pocos recursos tecnológicos, pero pues acá ya tenemos como mucho accesibilidad a internet, como que facilita mucho estas patologías, ¿no? Eso ya puede delatar o ya puede detonar mucho a estos nuevos terroristas, nuevos psicópatas y asesinos. Yo considero que como conclusión, el caso de Dennis Rader nos obliga a confrontar una realidad perturbadora. Los monstruos no siempre tienen un aspecto monstruoso. Este caso subraya la importancia de la revisión exhaustiva de los factores de vida de un individuo en relación con su comportamiento criminal. Su historia es un recordatorio crítico de que las apariencias, de que la normalidad, de que una persona aparentemente buena puede ocultar una psicopatía profunda y una perversión sin límites. La gente buena hace cosas malas y viceversa. Terrible noticia que nos dijeron hoy. Con esto nos despedimos, amigos. Fue un gran episodio. La verdad nos emocionó muchísimo esta gran participación. Pues nada, con esto cerramos. Muchas gracias. Hasta la próxima.